Muy buenos días. ¿Cómo les va? ¿Me escuchan allá atrás? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno, muchísimo gusto. Antes de empezar, algunos cuantos formalismos nada más, que creo que siempre son importantes. Mi nombre es Juan José Díaz. Como lo dijo el pastor, soy parte de la Iglesia del Este allá en San José. Ya he tenido el gusto y el placer de venir y compartir con ustedes en 2 ocasiones. Para las caras que he visto, que conozco, mucho gusto volver a verlos. Para los que no conozco, estoy aquí para servirles en lo que necesiten. Creo que el pastor hoy me puso el tema en bandeja de oro, porque básicamente, y ahorita les voy a contar un poquito de lo que pasó para que sucediera este mensaje. Es algo que quiero contarles desde mi corazón. Y antes de iniciar con el mensaje, quisiera darle muchas gracias al pastor por volver a invitarme, a ustedes por la atención que vayan a prestarme y evidentemente darle muchas gracias a Dios que me permite hacer esto, ¿verdad? Que me permite predicar, que me permite darles un mensaje a ustedes. Para los que hacen esto, para los que han tenido la oportunidad de predicar, para los que los que lo van a hacer en algún futuro, si Dios quiere, yo creo que no podemos negar que la palabra de Dios siempre hace algo en nosotros, siempre toca algo dentro de nosotros. Es casi seguro que cuando uno toma el tiempo para hacer un mensaje, para estudiar, para prepararlo, para levantarlo, para leer los pasajes de la Biblia, para recordar cosas en la experiencia personal de uno, Dios siempre le va a hablar a uno. Creo que para los que predicamos, hermanos, no podemos dejar de lado el versículo en Hebreos 4:12, que dice básicamente lo siguiente: la palabra de Dios es viva. Eso es lo primero que dice. Luego dice, es eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es una realidad innegable. Quiero contarles algo. El viernes tomé mi celular, llamé al pastor, nada más para confirmar. Le dije, Paz, buenas noches, ¿cómo estás? Fue un mensaje de audio. Es nada más para confirmar, ¿a qué hora llego? Le hice 2 preguntas al pastor, ¿a qué hora llego? Y la segunda es, tengo 2 mensajes preparados. Uno es sobre la iglesia, el otro es sobre el Arca de la Alianza, ya en el Nuevo Testamento. ¿Cuál prefiere? ¿Verdad? El pastor, yo llevaba opción A y B. El pastor me dio opción C. Y me dijo, hermano, estamos por celebrar la Reforma Protestante el 31 de octubre. Si tuvieras algo relacionado a eso, sería de mucha edificación. Y yo lo que le dije al pastor fue, voy a buscar en el baúl de los recuerdos a ver qué puedo extraer de ahí, a ver qué puedo venir a compartir con ustedes. Y en efecto, eso fue lo que hice. Busqué en el baúl de los recuerdos, hermanos, y no encontré un mensaje nada más. Encontré una situación particular en mi vida, y me estoy devolviendo al 2009, en donde yo encontré una verdad para mi vida que hasta ahora ha sido un estandarte en mi vida. Y es la importancia de la palabra de Dios en la vida mía y en la vida de cualquier cristiano. Esto es una máxima que yo encontré en el 2009 y les quiero contar que fue del baúl de los recuerdos, porque en aquel momento, en el 2009, en mi vida, 9 años después de que yo me había convertido, entendí realmente la importancia que tiene la palabra de Dios en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cómo lo entendí? Estudiando y escuchando un poco sobre este tema que el pastor les acaba de decir a ustedes de la Reforma Protestante, de ese evento en el año 1517, vean, son hace 505 años más o menos, de algo que sucedió, que cambió la vida de unas personas en ese momento, pero que también puede cambiar la vida de nosotros en este momento, en esta época de nuestra vida. Y entonces en ese momento, en el 2009, dije, ¿qué hago? Necesito hacer algo, necesito compartirlo. Como cuando usted tiene una buena noticia y quiere compartirla con alguien, que usted dice, ¿qué hago? Hago una fiesta, mando un mensaje, llamo a alguien, le cuento a algún ser querido. Bueno, yo tomé la decisión en aquel momento de hacer un documental. Llamé a un grupo de amigos, estudiamos sobre el tema, contactamos varias personas aquí en Costa Rica que conocen mucho, que conocían mucho sobre el tema. Ya 2 de ellos ya fallecieron hace
5 y hace 3 años, si no me equivoco, eran eminencias en la parte bíblica aquí en nuestro país y fuera del país. E hicimos un documental sin costo, con mucho esfuerzo, con mucho tiempo. Fueron aproximadamente 9 meses de trabajo que desembocan en 26 minutos nada más del documental que hicimos. Pero el corazón era ese, hermanos. El corazón era decirle a la gente cuál es la importancia de regresar a la palabra de Dios, que fue lo que les dijo el pastor ahorita antes de que yo pasara aquí. Y me recordó muchas cosas, y cuando estaba desempolvando el mensaje y recordándome esto, se me salieron lágrimas de alegría por este asunto de que uno logra recordar qué cosas marcan la vida de uno. Y espero que hoy el mensaje que traigo pueda también marcar la vida de ustedes. La Reforma Protestante, lo que se celebra el 31 de octubre de todos los años, del día de mañana, básicamente nos recuerda sobre la importancia que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. Y quería contarles esto antes de empezar, porque todo pasa por una razón. La Biblia, este libro que usted y yo tenemos aquí, es uno de los regalos más grandes que inmerecidamente Dios nos ha dado. Luego de que Dios nos salva a nosotros, que es el regalo más grande, luego de que usted y yo tenemos la salvación por mérito de Jesucristo únicamente, Dios se plació en decirnos: les voy a dejar mi palabra para que vivan, para que se orienten, para que regulen su comportamiento, para que disfruten la vida a través de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios también es para disfrutar la vida con una conciencia clara y tranquila. Y así es como usted y yo despertamos de la oscuridad. En aquel momento, una oscuridad que sucedió en el año 1517. En aquel momento alguien dijo: hay una luz, trajo la palabra al mundo, se terminó la oscuridad. Y usted y yo tal vez somos testigos de eso mismo que pasó hace mucho tiempo, cuando la palabra de Dios llegó a nuestra vida, a nuestro corazón, y nos despertó, nos abrió los ojos y mató la oscuridad que teníamos en ese momento en nuestras vidas. Mañana todo el mundo celebra Halloween. Todo el mundo. Es impresionante. Yo tengo un niño pequeñito, tiene 2 años, se llama Samuel. Yo ahora enciendo el tele y ya son fábulas lo que veo. Soy experto en tiras y animadas y todo lo que usted quiera. Pero es todo, por todo lado Halloween. Todos los canales son Halloween. Usted se mete a tiendas y son Halloween. Usted se mete, vean qué triste decir esto, pero hay iglesias que están decoradas también para la festividad de Halloween. Es impresionante. Por todo lado estamos viendo esto, por todo lado. Ayer estaba caminando por una tienda que ya estaba ofreciendo cosas de Navidad, y había una calabaza de Halloween con un gorrito de Navidad. Ya hasta todas las cosas se empiezan a mezclar. Esto es impresionante. Pero usted y yo estamos celebrando algo muchísimo más importante, que es cómo la palabra de Dios volvió a brillar en la vida de unas personas en aquel año, y cómo brilla en nuestra vida, y ojalá que esté brillando en nuestra vida. Hoy quiero devolverme al pasado. Voy a profundizar en lo que el pastor les comentó. Quiero que entendamos por qué es una reforma, por qué se usa la palabra reforma, y para eso tengo que devolverme un poco en la historia. Voy a contarles un poco en la historia para aterrizar a lo que la palabra de Dios puede hacer en mi vida y en la suya. Y lo va a hacer porque es viva, porque es eficaz, porque es cortante, porque penetra hasta el espíritu, hasta el alma, separa los tuétanos, las coyunturas. Esa es la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Vamos a orar entonces y empezamos con el mensaje. Señor, tú eres grande, Padre, tú eres maravilloso, tú eres perfecto, eres eterno, Señor, y nosotros no somos absolutamente nada, Padre. No somos merecedores más que de un castigo eterno en el lago de fuego por infringir tu ley, Señor, por infringir tu santidad, Padre. Gracias porque en tu misericordia, en tu bondad, Señor, enviaste a tu Hijo a morir en esa cruz por nosotros, para que podamos ser salvos, justificados por medio de Él y salvos de tu ira, Señor, producto de tu santidad, Padre.
Gracias porque a raíz de eso nos has dado, Padre, tantas bendiciones, desde el Espíritu Santo que mora en nosotros, Padre, pasando por los dones que el Espíritu Santo reparte, Señor, pasando porque somos parte de un cuerpo, somos llamados miembros de un cuerpo, Señor, porque somos dados, Señor, de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias porque a través de tu palabra aprendemos todo lo que necesitamos para nuestra vida cristiana, Señor. Gracias porque a través de tu palabra, Señor, podemos aprender la salvación, los dones, la iglesia, el cuerpo, las bondades que tenemos, las bendiciones espirituales que tenemos, según Efesios 1:3, toda bendición espiritual, Padre. Gracias. Y en este momento te pedimos para que recordemos, regresemos a las raíces, desempolvemos nuestra historia como cristianos y entendamos el lugar de preeminencia que la palabra de Dios tiene que tener en nuestras vidas. A veces, Señor, nos hemos apartado, a veces hemos creído que este libro es un mero libro de historias, de cuentos, y se nos ha olvidado la sangre que se ha derramado por este libro, Señor. Y no solamente estoy nombrando la sangre de tu Hijo Jesús, Señor, sino la sangre de gente que ha muerto porque este libro se ha traducido y esté en nuestras manos. Señor, se nos ha olvidado que esta es tu palabra y queremos regresar a entender que esta es tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bien. Quiero contarles un poquitito de la situación. Vamos a devolvernos a 1517. Vamos a hacer un viaje en el tiempo. Yo me voy a devolver ahí. Les voy a contar un poquito de la época para que ustedes entiendan qué es lo que estaba pasando. Y me voy a devolver al siglo XVI, a Alemania. Vamos a imaginar que nos regresamos a Alemania. Era un tiempo de oscurantismo, y así se le llama en los libros de historia, así se le llama a este tiempo, un tiempo de oscurantismo. Era un tiempo de oscurantismo, si yo quisiera decirlo desde la parte espiritual, porque la gente no tenía la palabra de Dios. Ustedes saben que la Biblia dice, ella misma dice que la palabra de Dios es lumbrera al camino, que alumbra el camino. Y en ese momento la gente no tenía acceso a la palabra de Dios. La palabra de Dios estaba en latín y mucha de la gente no sabía latín y llegaban a la misa, porque esto es un contexto católico, y recibían la misa en latín y nadie entendía nada de lo que estaba sucediendo. Estaba en oscurantismo. Pero no solo por eso, el arte, la cultura, la sociedad estaba llena de pobreza, estaba llena de ideas extrañas y era un oscurantismo total para la gente que vivía en aquel momento. La gracia de Dios no estaba visible, no existía la gracia de Dios en aquel momento. Para ese momento se podían dividir las personas en tres grupos. Primero, el clero, o sea, los que estaban en la parte religiosa, los sacerdotes, los obispos, los frailes, como dijo el pastor ahora. El segundo grupo que teníamos eran los nobles, la gente que tenía mucho dinero, mucho poder y mucha influencia. Y el tercer grupo eran los laicos, es la gente que no pertenecía a la parte religiosa de la iglesia como tal, era una persona común y silvestre como cualquiera, como usted o como yo. Ay, mil gracias, muy amable, mil gracias. Esos eran los tres grupos que existían en aquel momento. La iglesia trabajaba con la nobleza. Estas dos partes se habían unido y por eso es que tenían sumamente poder. La nobleza le daba el dinero a la iglesia para que la iglesia funcionara, y entonces la nobleza tenía muchísimo poder sobre todo el pueblo. Mediante el temor y la oscuridad, por la ausencia de la palabra de Dios, la iglesia logra controlar muchas cosas. La parte religiosa, evidentemente, la parte política, la parte económica, la parte social, el arte, todo estaba controlado completamente. Algunos de los papas, esto es interesante que usted lo pueda ver en la historia, tenían la fama de envenenar y matar a sus contrincantes para asegurarse posiciones, porque depende de donde usted estaba, usted podía controlar ese terreno. Y obviamente esto implicaba una cantidad de dinero enorme. Y en toda esa atmósfera, hermanos, en toda esta atmósfera de control, de dinero, de
ardides o tramas para obtener una posición importante. En todo esto, la salvación se empieza a vender. La iglesia empieza a decir que para que usted sea salvo, tiene que hacer ciertas cosas, tiene que seguir una serie de comportamientos. Y uno de los más grandes, como lo dijo el pastor ahora, fue el tema de las indulgencias. ¿Qué era esto? Bueno, era un documento extendido por el Vaticano en Roma, por la máxima autoridad, que decía, obviamente, si usted pagaba, que ese documento lo libraba a usted de pecados, incluso podía librar a alguien que estaba muerto y usted salía del purgatorio. Eso es vender la fe, hermanos. Eso es vender la fe, eso es comerciar la salvación. Y ese era en el contexto en que estaban viviendo miles de personas, en esa oscuridad que les estoy mencionando. La situación era desgarradora, la situación era de atención de emergencia. Y entonces, bajo esa situación, este monje que estaba viviendo en ese momento ya no pudo aguantar más. Su nombre era Martín Lutero, era un monje agustino, atormentado por un Dios castigador, que permitía que todo eso sucediera. Este monje pasaba por ayunos, pasaba por vigilias. En su biografía leemos que tenía autoflagelaciones, incluso a nivel de desmayarse por su castigo, por el castigo que él se hacía, y tenía una constante recriminación de sus pecados. Era una persona que anhelaba encontrar a Dios, pero lo único que hacía al buscarlo era encontrar ese Dios rígido, estricto y castigador. Por más que este monje intentaba acercarse a Dios, lo que pasaba es que él sentía que se alejaba, que se iba. Dentro de su corazón no se sentía redimido. A veces nos puede pasar a nosotros eso antes de llegar a los pies de Cristo. Creemos que Dios no nos puede perdonar, que estamos demasiado sucios, que nuestro pecado es demasiado grande. Este era el tormento que esta persona tenía en su corazón. Y entonces, leyendo la palabra de Dios, esto es muy importante, leyendo la palabra de Dios, llega al libro de Romanos y llega al capítulo 7 del libro de Romanos, en la parte en donde Pablo está escribiendo y diciendo: miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero, lo que tengo que hacer, no lo hago, porque mi cuerpo, mi carne me lleva al pecado, pero mi ser interior me lleva a Dios. Y Pablo escribe: miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Eso es Romanos capítulo 7, versículo 24. Y en el versículo 25 escribe: gracias a Dios por Cristo Jesús, quien me salvó. Y en ese momento Lutero dice: he comprendido. La historia dice que él dijo: se me abrieron las puertas del paraíso. Si usted quiere leer un libro, a usted le gusta leer mucho, lea el comentario bíblico de Martín Lutero de Romanos. Es una joya que tenemos en la literatura cristiana. En fin, cuando él se dio cuenta de esto, dijo: tengo que anunciarlo, tengo que contarlo, tengo que ir a decirle a la gente lo que pasó, lo que vi en la Biblia, que dice que Cristo es el que me salvó, no una indulgencia, no una paga. Necesito decirle esto a la gente, tengo que ir a contarles a todos esto que está pasando. Y así lo hizo. Él quiso ofrecer esto, y entonces empieza una historia interesantísima. Este es el foco de la historia que quería contarles a ustedes. Básicamente, en medio de ese escenario, cuando todo esto está sucediendo, cuando Martín Lutero encuentra Romanos y ve la inmensa noticia que hay ahí, no se equivoquen, Satanás siempre va a estar trabajando. Esto es automático. Usted encuentra una bella perla, un tesoro en la Biblia, y automáticamente Satanás va a ver cómo interrumpe este asunto. En ese mismo momento en la historia, el Papa en aquel momento toma la decisión de financiar la construcción de uno de los edificios más grandes y más bellos, que es la Basílica de San Pedro en Roma. ¿Okay? Recuerden que yo no les estoy contando una historia, es la historia. ¿Okay? Esto sucedió. Usted puede ir a libros de textos y buscarlos. En ese momento,
el Papa quiere construir la Basílica de San Pedro, pero necesita obviamente dinero. El arzobispo de Maguncia, que es una pequeña ciudad en Alemania, cerca del río Rin, compra un obispado vacante. Antes los puestos de obispos se compraban. Este arzobispo compra el puesto vacante, y para eso lo que tuvo que hacer es pedir prestado dinero a un banquero suizo. Él va donde el Papa, le dice su plan y le dice: acabo de comprar el obispado en Maguncia y le tengo un trato. Usted me va a ayudar a mí a pagar, ¿ok? Y la ganancia que vayamos a tener de este plan que iban a tener, ya les voy a contar el plan, 50% es para pagar mi deuda por el obispado que compré, y 50% es para financiar la Basílica de San Pedro. El Papa le dice: de acuerdo, vamos a recolectar el dinero por medio de las indulgencias. Y entonces buscan a un fraile también, que ustedes pueden buscarlo ahí en libros de texto y en demás, que se llama Juan Tetzel. Juan Tetzel era un experto en la venta de indulgencias. Juan Tetzel funcionaba metiéndole temor a la gente, metiéndole miedo, pero no un miedo para arrepentimiento, como la Biblia bien nos lo deja claro que es importante ese temor para llegar al arrepentimiento. Juan Tetzel funcionaba con su miedo para que la gente comprara las indulgencias. Y la Basílica de San Pedro, según la historia, se construyó con muchas personas que dieron todo lo que tenían para comprar una indulgencia, para pagar esa vacante en el obispado del obispo de Maguncia y para pagar la construcción de la Basílica de San Pedro. Eso era ese documento, esa era esa indulgencia. Parece que había una frase común en la época que decía lo siguiente: cuando el dinero cae en el fondo de la caja, salta un alma del purgatorio. Esto es lo que se predicaba en las iglesias en aquel momento. Cuando usted venga y eche su monedita ahí en la caja y suene en el fondo, tenga por seguro que un alma acaba de salir del purgatorio. Un día, en esa época, Lutero está confesando a una persona. Recuerden que es contexto iglesia católica, las personas llegaban a confesarse, y Lutero está confesando a una persona, pero no ve muestras de arrepentimiento, no ve dolor, no ve llanto, no ve ese compungir de alma cuando usted y yo tal vez pecamos frente a Dios y estamos demasiado contristados, porque el Espíritu Santo eso es lo que hace, nos contrista. Y entonces Lutero no está viendo eso en esa persona y le dice: oiga, no veo arrepentimiento, no veo nada de arrepentimiento de su persona, ¿qué está pasando? Y esta persona le dice: no necesito arrepentimiento, ya compré una indulgencia, ya estoy libre de la paga del pecado. Este documento hace que yo no tenga necesidad de tener arrepentimiento. Fue suficiente para que Lutero dijera: no más, hasta aquí. Y en ese mismo momento la historia se empieza a complicar mucho más de lo que ya estaba complicada en ese momento. Lutero toma la drástica decisión de escribirle al obispo en Alemania, que él creyó que él no sabía nada de lo que está pasando. Bajo su inocencia dijo: voy a escribirle esto al obispo para avisarle de estas atrocidades. No, el obispo sabía perfectamente lo que estaba sucediendo. Y Lutero le escribe lo siguiente al obispo, le dice: Cristo no ordena propagar indulgencias, sino el Evangelio. ¡Qué frase más fuerte! Quiero que entiendan que esta es una única persona contra todo un sistema religioso, no solo en Alemania, es un sistema mundial. Y esta persona está diciendo: no, las indulgencias no son, es básicamente el Evangelio. Y el 31 de octubre de 1517, después de mandar este comunicado al obispo de Alemania, él toma sus 95 tesis, que son 95 ideas esbozadas por número,
y las clava en la puerta de su iglesia en Wittenberg, en Alemania. Y él va a la puerta de la iglesia que él estaba comandando en ese momento y clavan las 95 tesis ahí. Las puertas de las iglesias eran lugares de comunicados importantes, la gente sabía que tenía que asistir ahí a leer. Y ahí él clava sus 95 ideas, todas en contra del sistema religioso y todas en contra de las indulgencias. Voy a leerles algunas de ellas, son sumamente interesantes, hermanos. La tesis número 28 dice lo siguiente: cierto es que cuando al tintinear la moneda cae en la caja, el lucro y la avaricia pueden ir en aumento, mas la intercesión de la iglesia depende solo de la voluntad de Dios. Tesis 32: serán eternamente condenados junto con sus maestros aquellos que crean estar seguros de su salvación mediante una carta de indulgencias. Tesis 45: debe enseñarse a los cristianos que el que vea a un indigente y sin prestarle atención da su dinero para comprar indulgencias, lo que obtiene en verdad no son las indulgencias papales, sino la indignación de Dios. Tesis 86: del mismo modo, ¿por qué el Papa, cuya fortuna es hoy más abundante que la de los opulentos ricos, no construye tan solo una basílica de San Pedro de su propio dinero, en lugar de hacerlo con el de los pobres creyentes? Tesis 54: oféndase a la palabra de Dios cuando en un mismo sermón se dedica tanto o más tiempo a las indulgencias que a la propia palabra. Qué valentía, hermanos, qué valentía. Usted puede imaginarse cómo se sintió el Papa cuando escuchó de las 95 tesis que estaban clavadas ahí, y la gente iba a la puerta, y aquellos que sabían latín las tomaron y las tradujeron al alemán, y en cuestión de 5 semanas toda Alemania conocía de las 95 tesis. Y ahora tenemos una lucha espiritual fuerte, hermanos. En ese momento tenemos una lucha espiritual fuerte entre lo que dice la religión y entre lo que dice la palabra de Dios. Y esa es una lucha que no solamente ha sido en 1517, hermanos. Esta es una lucha que está presente hoy día en nuestra sociedad. Es la lucha entre la salvación por obras y la salvación por gracia. Es la lucha entre los libros de psicología, de motivación, de autosuperación versus la palabra de Dios. Y la lucha cada vez se hace más difícil y más complicada. Y necesitamos personas que tomen la batuta y digan lo que dice la palabra de Dios, hablen lo que dice la palabra de Dios. No crean que es común que un pastor tome su tiempo para hablar sobre la reforma protestante. Tal vez le interesa más que usted se sienta mejor, a gusto, motivado, y les dé un mensaje de cómo obtener dinero en la vida, de cómo cuidar los bienes. Y cada vez es más triste que el estado de la iglesia no se enfoca en hablar del pecado, de lo que dice la palabra de Dios, de cómo debemos comportarnos, de cómo se tiene que vivir la vida cristiana. Bueno, Lutero estaba harto, no solo de las indulgencias, sino de todo este estado espiritual. Divulga estas 95 tesis y empieza a darle fuerte a la predicación de la palabra de Dios. Empieza a tomar Romanos, los primeros 3 capítulos que hablan sobre la ley de Dios, que nos acusa, que son como 10 cañones que nos están apuntando. Empieza a hablar de eso fuertemente para que la gente entienda lo malo que somos. Y luego llega el capítulo 7 y les dice: suave un momento, viene Jesús, existe Jesús. Jesús vino para morir por nosotros. Si usted tiene temor y eso le produce miedo y usted llega al arrepentimiento, allá está Jesús, es lo único que lo va a salvar. No tiene que pagar indulgencias, no tiene que hacer obras, no tiene que ir a un encuentro, no tiene que hablar en lenguas, no tiene que seguir pasos A, B, C y D. Lo único que requiere es arrepentimiento y fe en Cristo Jesús para ser salvo.
Eso es lo que estaba predicando Lutero. Y eso es lo que estamos dejando de predicar hoy día. Necesitamos regresar a la reforma. Necesitamos devolvernos a ese tiempo en donde la Biblia se abra y brille, alumbre. Inmediatamente el Papa, molesto, manda una bula papal. Una bula papal es un documento oficial sellado por el Vaticano, con uno de esos sellos que ustedes han visto que son como de cera, que se impregnan en el papel y queda sellado el papel. Bueno, una bula papal, en ese momento, en 1520, ya han pasado 3 años, en 1520 el Papa envía una bula papal que se llama Exsurse Domine, es latín, y quiere decir levántate Dios. Y esa bula lo que dice es: Martín Lutero es un hereje. Aíslenlo, no le hagan caso, no le presten atención. Y la bula se llama así, Exsurse Domine, porque desde la visión del Padre esta persona estaba limitando a Dios, estaba haciéndolo menor. Martín Lutero toma la bula y la quema y sigue trabajando en torno a la palabra de Dios. El Papa no pudo más con esto, no lo logró, y en 1521 manda a convocar una reunión en Worms, en Alemania también, y manda llamar a Martín Lutero y le dice: usted tiene que comparecer ante las autoridades religiosas de la época. 1521, Worms. Todos los seguidores de Martín Lutero le decían, esta frase es muy famosa también: no vaya, porque hay más demonios que tejas en los techos. No vaya, Lutero. Y en ese momento de dolor, de angustia, sabiendo que se está enfrentando a toda un monumento religioso, sabiendo que puede perder su vida por ser considerado un hereje, Martín Lutero escribe un himno. Es un himno bellísimo, es un himno hermoso, hermanos. Se llama Castillo Fuerte es el Señor. Ese himno, ojalá lo haya escuchado. No se lo voy a cantar porque hay heridas que no sanan, ¿verdad? No quiero que se vaya aquí asustado. Voy a leérselo muy rápidamente, voy a tomar unos minutos para leérselo. Si quiere, cuando llegue a su casa, búsquelo y escúchelo y entienda el trasfondo de dónde viene este himno. Empieza así, dice: Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo, con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán acósanos Satán, por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Él está diciendo: Satanás es fuerte, es un enemigo fuerte. Sigue él diciendo: nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido, contra Satanás todo es perdido, mas con nosotros luchará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla. Y si demonios 1000 están prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Vean qué maravilloso, me pone a mí los pies de gallina. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Ese es su himno. Es formidable, es impresionante. Eso él lo escribe en ese momento antes de ir a presentarse ante las autoridades en Roma. Y estando en esa reunión, para no cansarlos con la historia, se despliega una mesa enorme en donde están todos los escritos de Martín Lutero, todos, desde que empezó su estudio en Romanos hasta todos los boletines que él sacaba y las 95 tesis, y se le despliega en una mesa
y le hicieron 2 preguntas nada más. Número 1, ¿usted es el autor de todo esto que está en las mesas? Qué pregunta, ¿verdad? Qué pregunta. Eso es una pregunta con trampa. Y Lutero dice: sí, señor, todo eso yo lo escribí. Y lo segundo que le dicen a Lutero es: necesitamos que se retracte de eso o lo vamos a enviar preso. Lutero pide 2 días. Pide 2 días para pensar lo que tenía que contestar, y se le conceden los 2 días. En ese momento sus seguidores lo esconden, lo tratan de esconder porque saben que puede ser peligrosísimo. Esos 2 días pueden ser súper peligrosos para él. Lo esconden, y a los 2 días Lutero regresa con su gran declaración de independencia de la fe. Él, frente a la institución religiosa en ese momento, se pone de pie y les dice lo siguiente: hermanos, a menos que alguien pueda probarme que lo que he escrito va en contra de una sana interpretación de la Biblia, no retracto nada. Heme aquí, ayúdame Dios. Este es un ejemplo para nosotros, hermanos. Este es un ejemplo para nosotros los cristianos, y el manejo que tenemos que tener de la palabra de Dios y la preeminencia que tiene que tener en nuestras vidas. Yo solo veo esta historia y digo: Señor, ojalá yo sea así, ojalá yo pueda ser así, ojalá todos los días de mi vida llegue a este asunto, porque se trata de defender lo que dice Dios, hermanos. Se trata de defender la palabra de Dios, lo que Dios a usted y a mí nos mandó a hacer, cómo nos mandó a vivir. Y a veces menospreciamos tanto este libro tan maravilloso, hermanos. A veces lo despreciamos tanto, lo desechamos, lo tiramos, no nos acordamos de leerlo, lo tenemos ahí para que la cama no cojee, lo tenemos ahí abierto tal vez en la mesa de la sala para que la gente entre y vea que está ahí abierto. ¿Hace cuánto no tomamos el libro, hermanos? ¿Hace cuánto no nos leímos? ¿Hace cuánto se nos olvidó que esto es luz? Cuando usted tiene un problema, va a la palabra de Dios o busca un libro de psicología y de motivación. ¿Qué hace usted con la palabra de Dios, hermanos? Esa es la gran reflexión que quiero hacer hoy. El verdadero catalizador de la reforma no es una persona, no es un monje. Aquí lo importante no es Martín Lutero, es un ejemplo. Lo importante es entender la posición que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. Eso es lo importante. No es este monje. Vemos la historia, es entretenida, es impresionante, es un ejemplo, pero aquí lo importante que está sucediendo es que esta persona regresó a la palabra de Dios, se devolvió y encontró el tesoro y dijo: este tesoro hay que anunciarlo, hay que dárselo a las demás personas. Y de este proceso de reforma protestante salieron 5 fundamentos importantísimos de nuestra fe. Se llaman las 5 solas. Las 5 solas. El pastor las dijo ahora nombradas. Se las voy a recordar. Sola gratia, en latín quiere decir solo gracia. Usted y yo nos salvamos nada más que por la gracia de Cristo Jesús. Nada más. No hay nada más. Solo por gracia usted y yo somos salvos. Solo porque Dios nos da lo que no merecemos. Eso es la gracia. Dios nos da lo que no merecemos. ¿Usted y yo merecemos la salvación? No. Cuando usted y yo nos ponemos a ver nuestras vidas para atrás y los pecados que seguimos cometiendo, según usted y yo somos dignos de la salvación. Dios es gracia porque nos da lo que no merecemos. No merecemos la salvación y Dios dice: tome, en Cristo Jesús la encuentra. Sola fide es la segunda sola. Sola fide quiere decir solamente fe. Usted solo requiere de fe para salvarse. Arrepentimiento y fe. Sola fe, es sola fe.
Solo Cristos, es la tercera sola, solo Cristos. Cristo decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, sino por Él. Solo Cristo, no hay nadie más que lo pueda salvar, solo Cristo. Cuarta sola, soli Deo gloria. Todo este trabajo, el único que merece la gloria por este trabajo es Dios. Solo gloria a Dios. No a mí, no al predicador, no al pastor, no a los apóstoles, a los arcángeles o cualquier título que usted quiera usar en las iglesias de hoy. Toda, completa y 100% la gloria es para Dios. Él hace la obra, Él la perfecciona y Él la va a terminar cuando usted y yo muramos o seamos arrebatados y recibamos esa transformación del cuerpo que vemos en 1 Corintios capítulo 15. Y la última sola Escritura. Solo la Escritura. Y esto es particularmente importante, hermanos, porque si usted y yo nos vamos a las Escrituras, vamos a encontrar que la salvación es solo por gracia, sola gratia. Vamos a encontrar que la salvación es por fe, sola fides. Vamos a encontrar que la salvación solo es en Cristo, sola Christus. Y vamos a encontrar que todo el trabajo es por la gloria de Dios, soli Deo gloria. Pero usted y yo vamos a llegar a esa conclusión si nos metemos en la palabra de Dios. Sola Escritura. La sola Escritura es lo que detona todo lo demás. Y fue por lo que este monje brilló. Él lo que hizo fue regresar a la Biblia. La Escritura es la verdadera causa de la Reforma Protestante. Mediante el estudio de la palabra de Dios, Martín Lutero y otros como él se convencieron de que las Escrituras por sí solas eran suficientes para la salvación y la santificación de una persona. Qué poder, ¿no les parece? Qué poder de la palabra de Dios. Y usted entonces se pregunta: ¿por qué hay tanto poder en este libro, hermanos? ¿Por qué hay tanto poder en este libro? Bueno, ojalá que usted como cristiano lo piense, porque si no lo piensa, ya vamos mal. Pero este poder, este libro tiene poder única y exclusivamente porque es el libro escrito por Dios. En la Biblia se le llama la Escritura, así se le llama a la Biblia. Y la Escritura no es la Escritura de Pablo, no es la Escritura de Juan, no es la Escritura de Lucas, no es la Escritura de Santiago, o no es la Escritura de Samuel o de David o de Moisés. La Biblia nos dice en ella misma que la Escritura es la Escritura de Dios. Hay una regla en el estudio bíblico, para aquellos que les gusta un poco estudiar la Biblia, hay una regla en el estudio bíblico que se llama la regla de la primera mención. La regla lo que dice es que cuando usted encuentra una palabra o un pasaje por primera vez en la Biblia, usted ve cómo Dios desarrolla a partir de ahí todo lo que Él quiere enseñar. Y adivine qué, usted puede utilizar esta regla, buscar en su Biblia la primera vez que aparece la palabra Escritura, la primera vez. Y desde esa primera vez Dios deja algo importantísimo, bien sentado y bien claro. La primera mención usted la encuentra en Éxodo 32:16. Esa es la primera vez que usted encuentra la palabra Escritura en la Biblia. Éxodo 32:16. ¿Y sabe qué es? La definición de la palabra Escritura. ¿Qué le parece? La primera vez que Dios utiliza Escritura en la Biblia, quiere dejar claro qué es Escritura. Y dice lo siguiente, Éxodo 32:16: y las tablas, se está refiriendo a las tablas de Moisés, eran obra de Dios, y la Escritura era Escritura de Dios grabada sobre las tablas.
Dios nos está diciendo desde Éxodo 32, eso que yo escribí en las tablas es escritura. Y si usted recuerda la historia, después Moisés la rompió y Dios dijo, voy a volver a escribir, pero no las escribió Dios, las escribió Moisés. Eso está más o menos en el capítulo 36. Pero la Biblia también nos enseña, hermanos, que Dios inspiró a los hombres para que escribieran la Biblia. Segunda Timoteo 3:16 dice, toda la escritura, ¿qué es la escritura? La escritura de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Dios utilizó a hombres para que escribieran lo que Dios quería que escribiéramos. ¿Qué es lo que les estoy tratando de decir, hermanos? Este libro no es un libro cualquiera. Este no es un libro solamente de historia, es un libro con poder, es un libro espiritual, es un libro que puede sacar almas de un castigo eterno. No es un libro anticuado, por favor, qué tristeza, pero tengo que decírselo. Hoy en día usted conversa con cristianos que le dicen a usted, es que ese libro es anticuado, pasó de moda ya. No es un libro anticuado y no es un libro pasado de moda. ¿Sabe por qué? Porque lo escribió Dios y Dios está fuera del tiempo. Para Dios no hay pasado, ni presente, ni futuro. Él ve todo el tiempo junto de una sola vez. Así que el libro no es anticuado porque el escritor está fuera de tiempo. Algunos piensan que este libro necesita actualizarse. Es que hay que hacerle una actualización a la Biblia porque Dios, ¿qué? ¿Necesita actualizarse? ¿Usted cree que Dios necesita actualizarse? Sabiendo que ve el futuro, ¿usted cree que Dios necesita actualizarse? ¿Usted se va a atrever a decir que la Biblia necesita actualización? Y si usted dice eso es porque usted cree que Dios necesita actualizarse. No es un libro que tenga errores tampoco, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque Dios no comete errores. ¿O sí? ¿Usted cree que Dios comete errores? Como usted y como yo, dígame. ¿Jamás? Entonces, si usted cree que Dios no comete errores, ¿por qué dice que la Biblia tiene errores? Se está contradiciendo a usted mismo. Y no es un libro escrito por hombres, porque Dios utilizó, el Espíritu Santo plasma la palabra escrita, y así es como usted y yo la tenemos hoy. Y lo más importante de esto, la palabra de Dios contiene la verdad de la vida y es 100% confiable. Quiero que vayamos a un pasaje rápidamente, ya casi voy terminando. Quiero que vayamos, por favor vaya conmigo a 2 de Pedro, casi ahí terminando su Biblia. Vamos a encontrar 2 de Pedro y muy rápido les voy a contar esto para que entiendan ustedes. Esto lo escribió Pedro y está muy preocupado por algo que está pasando. Y esto lo escribió Pedro. Voy a empezar a leer desde el versículo 16, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Dice Pedro lo siguiente, escribe: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. O sea, Pedro está diciendo, yo les estoy hablando de Cristo porque yo fui testigo, yo vi las cosas que les estoy diciendo. Esto es Pedro, ojo, el apóstol Pedro, el líder de los 12, el que más metió las patas, el que más recibió regañadas, pero el que luego hizo un trabajo impresionante con la iglesia, al que Dios lo levantó. Esto es Pedro diciendo, yo lo que les estoy contando se los cuento porque lo vi. Y sigue escribiendo, versículo 17: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada de la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Ahora Pedro está diciendo, yo también oí, no solo oí la paloma que bajaba, también oí una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz del cielo, versículo 18, cuando estábamos con él en el monte santo. También escuché cuando estaba en el monte santo. Pero vea lo que escribe Pedro, hermanos, por favor vea esto, atesórelo en su corazón. Tenemos también, ¿qué?
la palabra profética más, ¿qué? Más segura. Yo quiero que usted entienda esto. Pedro está diciendo, lo que yo vi, lo que yo oí, no es tan seguro como lo que usted tiene escrito en la palabra. ¿Entiende esto, hermano? Pedro, el testigo presencial, está diciendo, lo que yo vi y oí, ustedes tienen más certeza por lo que tienen escrito. ¡Qué impresionante! Este es Pedro diciéndonos, métanse aquí, lean aquí, vivan la palabra de Dios, coman palabra de Dios, porque ni siquiera lo que yo vi y oí es más certero que lo que usted y yo tenemos aquí. Es impresionante. Pero es triste al mismo tiempo, hermanos. ¿Cómo estamos hoy la iglesia? ¿Cómo está hoy la iglesia? Es triste, es doloroso, hermanos. Es doloroso. Cada vez más gente se aparta de la Biblia en muchas áreas de la vida. Cada vez usted va a ver menos matrimonios, personas que se llaman cristianas que le dicen a uno, no, yo primero voy a vivir en unión libre, si funciona me caso. ¿Cómo, hermanos? La Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña eso. Y hay tantas ideas que están rondando hoy en día, ¿verdad? He escuchado cristianos que dicen, bueno, el aborto se puede, en algunos casos se puede. ¿Cómo? Si la Biblia es clara en que eso es matar. ¿Cómo hace para usted meter esa idea en su cabeza si usted es una persona cristiana y la Biblia enseña que no? Y así puedo irme con un montón de temas, pero el estado de la iglesia, hermanos, es muy triste, es triste, es agobiante, es doloroso, es muy doloroso. Cuando yo escucho gente que dice, bueno, yo voy a la iglesia, pero la Biblia, no, eso es un libro viejo, anticuado, lo escribieron ahí personas en el Medio Oriente que eran incluso machistas. No sirve la Biblia. ¿Cómo? No podemos seguir viviendo en esa oscuridad, hermanos. Eso es oscuridad espiritual. Porque tristemente lo tengo que decir, una persona que no tenga la palabra de Dios como centro en su vida, dudo mucho de su cristianismo, dudo mucho de su salvación. Y tiene que revisarlo, tenemos que revisarlo. Usted y yo debemos vivir apegados a lo que dice este libro. En algunas ocasiones, aunque no nos guste. ¿Qué le decía usted a sus hijos cuando estaban chiquititos? Usted le daba órdenes, ¿verdad? Y a sus hijos tal vez no le gustaban. Y sus hijos decían, no, mami, ¿cómo se le ocurre? Bueno, usted como papá sabe que libró a sus hijos de amistades muy malas. Porque usted fue estricto y dijo no. Y usted entiende la lección. Usted ve a sus hijos y dice, ellos hicieron algo que yo quería, que ellos no querían, pero gracias a Dios los protegí. Ahí viene quien hace lo mismo. Dios hace lo mismo. Cuando le dice a usted, no tenga relaciones sexuales fuera del matrimonio, así es. Así es que, hermanos, termino con este versículo ya para irnos, orar y cerrar el día de hoy. Vaya conmigo a Salmo 119, vamos a terminar con este versículo. Quiero que mastique esto bastante bien y ojalá que lo lleve en su corazón y lo vaya masticando el resto de la semana. Salmo 119, 25. Esta es la relación que usted debería tener con la palabra de Dios. Esta es la relación que usted debería tener con la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 25 dice así: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Deme vida, eso es lo que quiere decir. Salmo 119, 28. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame. ¿Según qué? Según tu palabra. Ya no solamente deme vida, ahora es aliménteme. Salmo 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, o sea, deleítame más que la miel a mi boca. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sabe qué tiene que ser la palabra de Dios para usted y para mí como cristianos, hermanos? Tiene que ser la vida,
tiene que alimentarnos, tiene que deleitarnos y tiene que ser lo que conduzca nuestra vida. Oremos. Padre, gracias Señor por esta mañana que nos dejas pensar en tu palabra, Señor. Hoy queremos hacer un compromiso contigo, Señor, de volver a retomar la lectura, el estudio y de volver a alinear nuestra vida con lo que dice la palabra de Dios. Padre, tenemos que hacer cambios, enfrentamos un mundo difícil en donde tenemos muchísima gente en contra, tenemos mucha gente en contra de lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que aprender a afianzarnos en lo que dice tu palabra y defender lo que dice tu palabra, porque es tu palabra, porque es lo que tú quieres, Señor. No somos de aquí, nuestra ciudadanía no está aquí, nuestra ciudadanía está en los cielos, Padre, así que te pedimos que nos ayudes a vivir como si fuéramos del cielo, como si estuviéramos ahí viéndote cara a cara, Señor. Padre, te queremos pedir perdón porque a veces no tomamos tu palabra con la seriedad que lo deberíamos hacer, Señor. Y gracias porque hay personas en la historia que nos han dado un ejemplo grande y magnífico de lo que es defender y vivir por tu palabra, Padre. Gracias porque nos tienes aquí y gracias porque nos dejas este libro tan maravilloso para que podamos vivir nuestra vida hasta que vengas por nosotros, Señor. Gracias porque la palabra dice que es eterna y que cuando estemos allá contigo también estarán tus palabras ahí, Señor. Es impresionante. Ayúdanos, por favor, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Yo comprendo el sufrimiento de Juan José. Uno no puede decir en una hora todo lo que hay que decir. En esta misma línea, los niños de la escuela dominical tienen algo preparado, así es de que vamos a pedirles que pasen. Buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga. Los chicos hoy nos vienen a contar qué es lo que vamos a celebrar mañana. Las 5 solas. Hace muchísimos años, allá por 1500, muchas personas no podían leer la Biblia porque no estaba en sus idiomas, y solamente algunas pocas personas que trabajaban en la iglesia tenían una Biblia. Era como si la Biblia tuviera un gran candado para todas las demás personas. Como las personas no conocían las verdades de la Biblia, en la iglesia se practicaban cosas que no estaban en la palabra de Dios, y las personas creían que para ser salvos e ir al cielo había que hacer 2 cosas. Una de ellas era hacer buenas obras y como ayudar a los pobres. Y la segunda cosa era entregar dinero a la iglesia para recibir el perdón de pecados. Ninguna de estas cosas estaban escritas en la Biblia, y las personas no lo sabían, pero Dios tenía un plan y pronto las personas no conocerían la verdad de la verdad. Había un hombre llamado Martín Lutero, quien era sacerdote y trabajaba en la iglesia de esa época, el que comenzó a leer y estudiar la Biblia y descubrió muchas verdades maravillosas. Se dio cuenta de los errores que estaba cometiendo la iglesia, enseñando las cosas diferentes a las que Jesús dijo. Entonces, el día 31 de octubre del año 1517, Martín Lutero escribió 95 tesis o frases con las verdades que él descubrió en la Biblia y las clavó en las puertas de una iglesia llamada Catedral de Wittenberg, para que todas las personas que pasaran pudieran leerlas. Con este acto comenzó la Reforma Protestante. Martín Lutero actuó con mucha valentía porque, aunque quisieron atraparlo y ponerlo en la cárcel, él siguió trabajando para Dios y comenzó a traducir la Biblia al idioma de su país.
para que las personas pudieran leerla y entenderla. La verdad de Dios pronto saldría a la luz para todas las personas. La Reforma Protestante fue como una llave que abrió la Biblia para que todas las personas pudieran conocerla. Durante ese tiempo, Dios dirigió a Martín Lutero y a otros hombres a estudiar la palabra de Dios. Y encontraron grandes y hermosas verdades que las personas y todos nosotros deberíamos conocer. Sola Escritura, digno eres, Señor, y nuestro de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas por tu voluntad. Existen y fueron creadas. Apocalipsis 4:11. Solo Cristo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda la buena obra. 2 Timoteo 3:16-17. Solo por gracia. Aquí voy ya. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie va al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Solo por fe. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Efesios 2:8-9. Solo a Dios la gloria. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Romanos 5:1-2. Dios dirigió a los hombres valientes durante la época de la Reforma para que conociéramos las verdades escritas en la Biblia, que por tanto tiempo estuvieron ocultas para las personas. Tenemos en nuestras manos el libro más maravilloso e importante del mundo, que es la palabra de Dios. Excelente, excelente. ¿Alguna pregunta? Póngase de pie. Señor, gracias por este día que nos has dado en tu presencia, la oportunidad de estar en tu casa y aprender, Señor, de dónde venimos, por qué somos cristianos evangélicos y cómo, Señor, es importante volver a la Escritura. Gracias por los hombres que ofrendaron su vida para que lleváramos adelante, Señor, la traducción de la Biblia. Te ruego por cada hermano y hermana que está aquí presente hoy y que tiene necesidades y que tiene peticiones, que tu mano providencial sea con cada uno de ellos y ellas, y que esta semana sea una semana de bendición por Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden ir en paz, hermanos. Dios les bendiga, que el Señor les prospere mucho.